Tengan muy buenos días. En esta ocasión nos ha tocado hablar acerca de lo que es la clasificación de empresas mediante el Código de Comercio y cuáles son los pasos para finalizar una empresa, ya sea de una persona jurídica y natural en El Salvador. Los integrantes del grupo son Jason Roberto Vázquez Lemus, mi persona Roxana Margarita García Rivera, Francisco Javier Villalta Coreas, Carlos René Hernández Guevara y Kevin Giovanni Díaz Argueta. El nombre del equipo es Los Silenciosos. Como una breve introducción nos dice que se describen los pasos a seguir para la inscripción de una empresa, con sus respectivas definiciones, con el fin de conocer los instrumentos necesarios para la legalización de entidades que se han creído convenientes mostrar en este documento. Cada paso con su respectivo formulario que se presenta. También optamos por tener los conocimientos sobre cómo legalizar una empresa en El Salvador. Para esto fue necesario la realización de una investigación bibliográfica, que consistió en la búsqueda de información en trabajos, consultas en páginas web, documentos obtenidos de la plataforma de Canvas y otras fuentes, afines al tema de investigación que proporcionaron información básica y actualizada. Aunque muchas personas al iniciar un negocio lo hacen de manera informal, todos tienen la libertad de desarrollar un negocio, siempre que la ley lo permita. Al inicio de una empresa, ya sea que se dedique a la venta de artículos, presentación de servicios o de fabricación de productos, esta requiere lo que es una legalidad para desarrollar sus operaciones en El Salvador. Antes de iniciar un negocio se debe pensar muy bien sobre cómo legalizar de una manera eficiente. La conformación legal de una empresa puede realizarse como personería individual, donde solo existe un dueño, o también se puede establecer como una persona o una empresa con una personería jurídica, donde la empresa se compone por varios socios. En la conformación de esta se debe de tomar en cuenta siempre las características de la misma, los recursos tanto económicos, humanos y técnicos, así como todo lo establecido por las instituciones públicas y privadas, en donde debe acudir para inscribir finalmente en una empresa y en la cual también existen lo que son los requisitos y formularios ya determinados para el registro de todas las nuevas empresas que quieran operar en nuestro país. Además, también se describen las distintas instituciones de las cuales se ven involucradas en el proceso de inscripción de una empresa, ya sea de persona natural o jurídica. Además, también se describen los pasos básicos a cumplir en dichas entidades para que una empresa o entidad opere legalmente en El Salvador. También contamos con lo que son los objetivos, el objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general nos dice que debemos de conocer los trámites necesarios para fundar e inscribir las empresas en El Salvador, además también de conocer sus aspectos legales y asimismo reconocer las entidades que proporcionan los instrumentos necesarios para efectuar esta gestión con sus respectivos documentos. En los objetivos específicos nos dice que debemos conocer los pasos a seguir para la fundación e inscripción de las empresas en El Salvador y lograr la identificación de la documentación necesaria. También debemos conocer lo que son los aspectos legales e identificar la papelería y los formularios que se deben de utilizar en el proceso. También debemos identificar las instituciones que intervienen en el proceso de legalización de una empresa e identificar lo que es el marco legal de cada artículo que justifica cada trámite, como lo vamos a ver más adelante. Los tipos de empresas o sociedades que se pueden registrar en El Salvador. Y dice, los tipos de empresas en El Salvador, al formar una empresa en El Salvador, puede escoger en una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, una sucursal o una oficina de representativo. Ten en cuenta que una oficina de representativo no puede ser negocio directo en El Salvador. Solo se puede promover y conectar con clientes en su compañía extranjera. Aquí hablo un poquito de lo que se trata. También la pregunta que sería el registro de una empresa. Sí, perdón, sí, el registro de una empresa que describe que después de escoger
el tipo de empresa que desea crear. Puede ser cualquier tipo de empresa, como, no sé, un ejemplo sería como de una empresa de zapatos, una empresa de ropa, una empresa de hamacas, por poner un ejemplo. Y esta empresa se debe de registrar, pero antes de registrar, dice que necesita un abogado local para crear la escritura de la Constitución. Y una vez tenga la escritura legalizada, debe registrar la compañía ante las autoridades gubernamentales para que no, para que dicha empresa no tenga ningún problema con el gobierno, etcétera. Y aquí son unos tipos de seguimiento para, para registrar una empresa. Y dice la primera, el número de identificación tributaria, que su sigla sería el NIC. El NIC es parecido al DUI, pero cambia un poquito más y también cambia su tipo como de material o su forma, que es más grande. Y para describir qué sería el NIC, pues este es un código asignado, el que se identifica al contribuyente. Bueno, con el fin de tener un registro organizado de personas físicas y morales dentro de un país. La otra sería el registro de factura. Bueno, creo que ya todos saben que sería como una factura. La factura se trata de un libro en el que se registran todas, como dice la palabra, facturas que el autónomo ha emitido a sus clientes, como cuando nosotros vamos a un ejemplo al supermercado, que cuando ya pagamos los productos que compramos, nos dan la factura donde van los precios de cada uno de los productos. Por poner un ejemplo, ya que aquí son diferentes, la otra sería el número de identificación del impuesto a valor, perdón, al valor agregado, que sería sus siglas, el IVA. El IVA es un número de IVA cuando no tiene un establecimiento, tanto física o presencia física en el país. Quiere decir que no tiene esa identificación en el país, sino que tiene una identificación diferente, tanto como sería el país, ya estando en otro país, ya es diferente, por eso se llama el número de identificación del impuesto al valor agregado, que es diferente. La otra sería el registro de municipalidad, la otra sería la registradora de comercio. Esto quiere decir que registra a todas las sociedades, tanto comerciales o empresas, tanto unipersonales, en la que éstas operan en el territorio nacional, sin importar su tamaño, qué tan grande sea o tan grande o tan pequeña sea su empresa. La ubicación no importa, ubicación geográfica, perdón. No importa si está, un ejemplo, en Usulután, en San Miguel, etcétera, etcétera. Y la otra sería la actividad económica. Y dice, la otra sería el registro de oficina de estadística y censo. Y la otra dice, adicionalmente, su empresa y empleados deben registrar con
La primera sería el Instituto Seguro Social de El Salvador y la otra sería la Administración de Pensión. ¿Qué significa la Administración de Pensión? Pues son todas aquellas instituciones privadas que tienen como único fin administrar los fondos, tanto de pensiones, bajo la modalidad de cuentas personales. Estas pueden ser como aquellas personas que están jubiladas, que ya tienen una cierta cantidad de haber trabajado y aquí es donde pueden tener las pensiones. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sería los profesores, los docentes, cumplen dicha cantidad de años de ser trabajador, puede tener la pensión, o personas también inválidas que han sufrido cualquier tipo de accidente, o personas sobrevivencia que proporcionan gasto de sepelio. Y bueno, esto sería toda mi participación hacia la primera pregunta, que serían los tipos de empresas o sociedades que se pueden registrar en El Salvador. Bueno, pues también agregar un poquito más al tema, que hay, establecen tres tipos de entidades legales en El Salvador, siendo las más comunes. Está la sociedad de responsabilidad limitada, que su sigla sería SRLOLTDA. La otra sería Sociedad Anónima de Capital Variable, que su sigla sería SADSV. Y la otra sería las sucursales extranjeras. Excelente día a todos compañeros. El día de hoy yo les voy a seguir hablando acerca de los pasos y requisitos que se tienen que seguir para fundar una empresa en nuestro país. Siempre es muy importante conocer los requisitos cooperativos cuando nosotros vamos a registrar una empresa en nuestro país, ya sea para una sociedad anónima de capital variable o cualquier otro tipo de identidad legal. También es importante considerar los posibles nombres que nosotros vamos a ponerle a la empresa, y también se deben establecer las actividades comerciantes que ésta va a emprender. Entonces, como los pasos que tenemos a seguir para fundar una empresa, tenemos que la primera es obtener los números de identificación tributaria locales para los accionistas ante el Ministerio de Hacienda de El Salvador. Como pueden ver aquí en la foto, es un ejemplo del NIT que se tiene que obtener. Y los accionistas son las personas físicas que pueden ser nacionales o extranjeras, y estas poseen parte de la empresa correspondiente a la contribución del capital que la persona ha realizado. Y como segundo paso tenemos obtener la solvencia municipal de los accionistas, directores y representantes de la sociedad. Como pueden ver ahí en la foto, es una solvencia municipal de la alcaldía de San Salvador del año 2012. Como paso número 3 tenemos pagar el 5% del capital social. Aquí en El Salvador, para iniciar operaciones de una empresa, se debe suscribir un mínimo de $2,000 durante el proceso de registro de la empresa. Además de ser el capital social, juega un papel muy importante en como la solicitud de préstamos bancarios altamente calificados o al considerar una sociedad. Como número 4 tenemos crear y firmar los estatus de la empresa ante un notario público. Como quinto paso tenemos registrar los estatus de la empresa, el balance inicial y la matrícula de comercio. Como paso número 6 tenemos obtener un número de identificación tributaria de la empresa. Como número 7 tenemos abrir una cuenta bancaria cooperativa. Esto va a depender del banco en donde se quiera abrir la cuenta, porque hay bancos que requieren de un mínimo de $100 y otro de 500, y eso va a depender entonces de la empresa que uno quiera abrir ahí la cuenta bancaria, y esta siempre tiene que ser salvadoreña o nacional.
Como número 8 tenemos depositar el capital mínimo requerido para activar la cuenta bancaria. Y por último tenemos registrar la empresa con las autoridades gubernamentales relevantes. Y esto ha sido todo mi explicación y muchas gracias. Saludos licenciada, yo soy Kevin Giovanni Argueta y voy a hablar de los trámites legales a realizarse cuando la empresa ya cuenta con empleados. Como primer paso vamos a hacer la inscripción en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el ISS, y vamos a presentar un formulario de inscripción en una boleta con todos los espacios llenos firmada por el representante legal o apoderado de la empresa. Como segundo paso vamos a anexar una copia autenticada por un notario de la escritura de la constitución de la sociedad. Como tercer paso vamos a presentar una copia autenticada de NIT y presentar una copia autenticada de credencial o de poder del representante legal. Como quinto paso vamos a presentar una copia autenticada de DUI y NIT del representante legal. Como siguiente paso vamos a presentar una nómina de empleados, como mínimo tenemos que presentar 2 empleados. Y por último presentar un croquis de ubicación del lugar de domicilio en el que se encuentra la empresa. Para la inscripción en el administrador de fondos de pensiones en la AFP, vamos a presentar un escrito con todos los detalles de la empresa y enviarlos a la AFP de nuestra elección. Como segundo paso vamos a enviar una copia de NIT e IVA a la AFP seleccionada y si los empleados no están afiliados en ninguna AFP, indicarles que lo hagan a la AFP de su preferencia, que serían AFP Confía o AFP Crecer. Continuando con la explicación de lo que son los aspectos legales y contables que se tienen en cuenta en deberes y obligaciones de los empresarios. Se dice que la base legal principal con respecto a la contabilidad se encuentra en el Código de Comercio, aunque hay algunas otras leyes y códigos que de mucha influencia en el hacer contable, sobre todo en la relación a la autoridad y proceder en los contadores y auditores. El Código de Comercio en los artículos desde el 435 al 455 nos explica lo siguiente. Se puede decir que los aspectos legales se dividen en 4 rangos. El primero es el matricular, su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos. El segundo punto es llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por este código, que es el 435. Dice: el comerciante está obligado a llevar la contabilidad debidamente organizada, de acuerdo con algunos de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Como tercer punto tenemos lo que son los inscribir anualmente en el registro de comercio en el balance de su empresa, debidamente certificado por contador público autorizado en el país, así como los demás documentos relativos al giro de esta, que estén sujetos a la dicha formalidad y cumplir con los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece. Y como cuarto punto tenemos lo que es la realización de actividades dentro de los límites de la libre competencia establecidas por la ley, los usuarios mercantiles y las buenas costumbres, absteniéndose de competencia desleal. Y como artículo principal y más básico tenemos el 455. Los comerciantes podrán hacer uso de microfilms, de discos ópticos o de cualquier otro medio que permita archivar documentos e información con el objeto de guardar de una manera más eficiente los registros contables, documentos e información que les correspondan aún transcurridos por lo menos 24 meses de la fecha de su emisión. Las copias o reproducciones que deriven de microfilm, disco óptico o de cualquier otro medio tendrán el mismo valor
probatorio que los originales, siempre que las copias o reproducciones sean certificadas por notario previa confrontación con los originales. Como finalidad del trabajo contamos con lo que es la bibliografía, de donde sacamos lo que es el registro de una empresa, los aspectos legales de ella, los trámites cuando una empresa ya cuenta con empleados, el registro de una empresa en El Salvador. En los anexos tenemos lo que es el cronograma de actividades en el que se ve lo que trabajó cada uno de los integrantes del grupo, como se ve ahí. Y luego tenemos lo que es un formulario de inscripción, como ejemplo, su parte frontal en la que lleva los datos generales, la apertura del negocio, los cambios del domicilio del negocio, el cambio de la razón social, el cambio de denominación del negocio, el cierre del negocio, el uso del sueldo y lo que es la firma de él. También contamos con su parte trasera o reversa, en la que se puede ver lo que son los requisitos a presentar en los anexos del formulario de trámite empresarial, si el trámite es de apertura del negocio, el cambio de domicilio, etcétera, donde está si es de una persona natural o persona jurídica, donde también se rellena lo que es la resolución para el uso exclusivo de la municipalidad y la notificación para uso exclusivo de la municipalidad también. También tenemos un formulario de inscripción de patrono. En este nos dice que lo único que conlleva es, si es de uso interno, los datos de la empresa, que todos son obligatorios, el desarrollo del nombre del representante legal, si es persona jurídica, o el nombre del propietario, si es una persona natural. También lo que son los contactos e inscripciones del programa de confianza empresarial para el envío de la información electrónica. El cargo, el nombre, el correo electrónico, el teléfono y si se autoriza a recibir la información confidencial vía electrónica. Eso es todo por nuestra presentación. Muchas gracias.